yo como pelado, como hijo, como hija, que le puedo soplar los mocos a mi papá y mi mamá cuando se me dé la gana. Y lo digo popularmente porque así es. Porque hay jóvenes que piensan que lo pueden hacer, que se le pueden levantar al papá y a la mamá cuando se les da la gana. Porque como son ellas o son ellos, entonces hay que agachar la cabeza y dejarlos hacer. Y así hay muchos en la vida que piensan que pueden pararse y pelear y manotear y alegar hasta que llega alguien y les pone un tate quieto. Porque como mi mamá me decía a mí, para un bravo, otro más bravo. Y yo me burlaba y me reía. Y le decía, mi mamá está loca. A mi mamá, ¿qué le pasa? Mi mamá, ¿qué piensa? Mi mamá me está deseando el mal. Porque eso pensamos siendo jóvenes, ¿no? Necios. Hasta que un día, estando en el campín, papá me dijo, venga conmigo. Le dije, ¿cuál con usted? Yo voy por donde yo quiera. Yo camino por donde se me da la gana. ¿Usted por qué tiene que decirme por dónde camino yo? Y me fui por otro camino. Y a las 2 cuadras nos volvimos a encontrar. Y cuando me encuentro con mi papá, yo ya estaba toteado. Me habían reventado la nariz, me habían reventado la boca, me habían dejado casi en peloto. ¿Por qué? Por rebelde. Por querer hacer las cosas como me da la gana y pensar que yo a los 14 o 15 años me las sé todas. Qué ridículos somos. Cuando pensamos que podemos hacer lo que se nos da la gana, cuando no tenemos ni siquiera idea de la vida. Eso es una introducción. Y así había unos discípulos que pensaron que iban a hacer con su vida lo que les daba la gana hasta que apareció alguien. Hasta que se apareció el que ellos nunca esperaron, que se llamaba Jesucristo. Allá fue y los buscó y los sacó del mugre y los sacó del basurero. Los sacó del mundo, los sacó de la inmundicia. Allá fue y los tomó y los puso frente a él. Libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Yo se lo leo, no se preocupe. Y si no aparece ahí. ¿No tenemos pantallas hoy, Fabi? Sí, gracias. Si usted trajo su Biblia, léalo. O si no, préstele la Biblia a alguno al lado, por favor. Juan 15, 16. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a quién. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, aleluya, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Le hago una pregunta, no me la responda, solo piénsela. Hay dos fuerzas que se mueven espiritualmente. La fuerza del bien, liderada ¿por quién? Por Dios. Y la fuerza del mal, liderada por Satanás. Cuando yo busco a Dios y le pido algo a Dios, Él está en la plena potestad de darme o no darme, de concederme o no concederme, ¿verdad? ¿Cuántos son papás acá? ¿Y cuántos papás dejan que los hijos hagan lo que se les dé la gana? ¿Cuántos? ¿Verdad? Así es Dios. Y Dios dice, y Dios determina si sí o no. Pero, escuche bien esto. Cuando Dios dice no, hay alguien, mírenme por favor. Cuando Dios dice no, hay alguien dispuesto a decir que sí. ¿Por qué? Porque le gusta llevar la contraria de Dios. Es rebelde por naturaleza. ¿Qué es quién? Satanás. Entonces, venimos diciéndole a Dios, queriendo que Dios nos dé permiso para algo, y Dios nos puede decir sí, o Dios nos puede decir no. Cuando Dios nos dice que sí, felices, amamos a Dios. Soy un cristiano a grito herido. Pero cuando Dios nos dice que no,
Dios es malo, Dios es perverso, qué malos papás tengo, qué injustos papás tengo, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Y cuando ese no aparece, aparece alguien que está dispuesto a decirme que sí y a concederme lo que yo quiero. Mire bien lo que dice la palabra. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mire lo que dice la palabra. Cuando Dios me escoge para dar un fruto, para dar un resultado, para tener algo que mostrar, ¿verdad? Pero cuando yo no tengo algo que mostrar, después de que Dios me escoge, ¿cuál cree usted que será el resultado? Voy a dejar esa pregunta ahí. Una de las personas de las cuales quiero hablarle yo hoy vamos a salir temprano, usted no se afane por eso. Yo voy a ir al grano. Hoy no me voy a ir por las ramas, Un hombre, se lo describí ahorita, pasivo. Escucha esto, callado. Un hombre que aparentemente no rompía un plato. Un hombre con una forma de ser agradable. Un hombre aparentemente pasivo. Un hombre aparentemente bueno. De esos que cuando le hablan, le dicen, hola, ¿cómo estás? Bien. Así era él. Y la palabra describe, hablando Jesús, por allá en el libro de Mateo, diciendo, ¿no os escogí yo a vosotros y uno me salió diablo? Porque Jesús tenía eso. Hablaba de frente. Él no manda a decir las cosas con nadie. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, amados. A ser sinceros, a ser francos y siempre con respeto poder decir las cosas. Ese hombre era Judas. Pero quiere que le diga una cosa, ¿dónde empezó Dios a revelar el corazón de Judas? Cuando se acercaba el día de la muerte. Ahí se empezó a revelar el corazón de Judas. Ahí todos, aunque Cristo ya lo conocía, el resto no. Y el resto empezó a darse cuenta que había en el corazón de Judas cuando se acercaba la hora en que Cristo había de partir y los discípulos iban a quedarse solos. Porque el problema de muchos es que cuando son dirigidos funcionan, pero cuando se les da libertad se vuelven locos y avergüenzan a su maestro. Muchos tienen la capacidad de comportarse estando solos, otros no. Y a Judas le pasó eso. Juan 6:70 dice, no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Ya conocía el Señor el corazón de Judas. Ya sabía el Señor con las que Judas iba a salir. Hay otra escena en la cual Jesús viene a comer a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y dice la palabra que María vino y cogió un perfume muy costoso, muy caro. Y ese perfume lo cogió y lo derramó a los pies del maestro. Y dice la palabra que con su cabello le secaba, le enjugaba, le secaba los pies al maestro. Y el primero que replicó fue Lázaro. Judas, gracias. El primero que replicó fue Judas. ¿Cómo se le ocurre gastarse eso tan caro? ¿Cómo se le ocurre eso? Pero es que mire ese perfume tan caro. Como cuando alguien viene a la iglesia, mírenme. Como cuando alguien viene a la iglesia y el otro le dice, ¿usted a qué va a esa iglesia? Igual, Judas. ¿Usted a qué va por allá? ¿Usted es que se volvió religiosa o qué? ¿Usted es que se volvió una fanática o qué? Un Judas.
Ahí está hablando Judas. Usted otra vez allá donde el pastor, usted otra vez allá en esa iglesia, martes, jueves, miércoles, sábado, domingo, todos los días allá metido y metida, un Judas. ¿Se da cuenta cómo se empieza a revelar el corazón de Judas? Cuando todo le parece malo, cuando todo lo empezamos a ver religioso, cuando empezamos a mostrar nuestra faceta hipócrita, ahí se va revelando Judas. Cuando tengo la oportunidad y en el primer intento que pueda, dejo que el mundo aflore en mí. Judas. Y el problema es que hay muchos viviendo como Judas hoy, mostrando algo que no son. Pura hipocresía, pura mentira. Influenciados totalmente por Satanás. Porque así estaba Judas. A pesar de que Judas estaba con Cristo. Qué ironía, ¿verdad? Uno diría, ¿cómo Cristo, siendo Cristo, deja meter un diablo dentro de su casa? El problema no es que lo deje meter. El problema es que ya Dios tenía un plan. Y ese plan no lo podemos alterar. Ese plan no lo podemos nosotros sacar del contexto porque ya Dios lo tenía planeado. Y si no hubiese habido un Judas, no hubiese podido haber una repela, un escarmiento para el resto de los 11 discípulos. Judas empezó a mostrar lo que había en su corazón cuando empezaron los demás a hacer sacrificios por el Señor. Judas empezó a mostrar su corazón cuando vio que otros hacían más por Dios de lo que él hacía. Si yo me levanto a orar a las 4, ¿yo qué espero de mi esposa o mi esposo? Si no se levanta a orar conmigo, respete lo que yo hago. Pero hay esposos o esposas que en lugar de respetar o apoyar, lo que hacen es criticar. O lo que hacen es quitar, en lugar de animar, desaniman. Judas. Padres que tienen hijos que quieren buscar del Señor. Padres que tienen hijos que tienen hambre de Dios, los hijos. Y los padres, no. Judas. Mamá, déjeme ir a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Usted no me cambia religión. Es que uno con la religión que nace, con esa se muere. Judas. Es una mentira, amados. Perdónenme. Eso no es verdad. El hijo queriendo, la hija queriendo buscar de Dios. Y el papá diciéndole, mi amor, pero tenga libertad. Vaya, baile, vaya, conozca gente. Póngase un tatuaje, hágase un piercing, mamita, haga algo. Judas. Judas. Porque el papá que ama no incita al hijo a la rebeldía. Dios no nos incita a nosotros a la rebeldía, ¿verdad? ¿O sí? O Dios nos dice, ay Nicole, vaya tranquila, vaya, yo te doy permiso para que vayas, bailes, disfrutes. No, eso no lo hace el Señor. Porque el Señor nos deja un libre albedrío. Y cada uno está en la capacidad de decidir qué hacemos y qué no. ¿Dónde se empezó a revelar el corazón de Judas? Cuando Cristo estaba por morir. Ahí se reveló el corazón de Judas. Entonces yo le hago una pregunta. Estaba por llegar la crisis, estaba por llegar el momento difícil, estaba por llegar lo duro, lo complejo. ¿Dónde estaba Judas? Porque cuando usted ve en el Getsemaní, cuando Jesús estaba queriendo orar, libro de Mateo en el capítulo 26, Jesús estaba con su angustia, con su tristeza, con su tema diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Yo no quiero hacer lo mío, porque si yo quiero hacer lo mío, quizá yo no estaría aquí parado predicándole a usted hoy. Estaría quizá en un burdel, en una taberna, estaría en una cárcel, no sé dónde estaría. Pero la misericordia de Dios me puso en este lugar. Y cuando usted lee la palabra
Jesús estaba en el Getsemaní. Allá estaba Jesús orando, clamando. Y mientras Jesús estaba con sus discípulos, míreme bien, escuche lo que le estoy diciendo porque se lo digo de parte de Dios. Hay revelación en lo que le estoy hablando. 26:14, el libro de Mateo. Mire lo que dice la palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Wow, tremendo. Yo le hago una pregunta: ¿qué hacía Judas solo si el resto estaban con Jesús? ¿Qué hacía Judas hablando con los impíos, hablando con los hijos del diablo que querían coger a Jesús, cuando el resto estaban con Jesús? ¿Qué hacía Judas allá? ¿Qué hace alguien que está en la iglesia queriendo mundo? ¿Qué hace alguien que está en la iglesia anhelando la inmundicia y la porquería de otros? ¿Qué hace un hombre de Dios teniendo esposa, teniendo hijos, anhelando la inmundicia que está afuera? ¿Qué hace un joven, una jovencita que conoce de Dios, que tiene de Dios en su corazón, queriendo hacer las porquerías que hacen los del mundo? ¿Qué hace? ¿Qué piensa por Dios? Que alguien de la iglesia, un joven, después de conocer y después de tener el conocimiento y después de consagrarse y después de conocer, venga a decirle a uno un cuento ridículo, y perdóneme que se lo diga, diciéndole: me quiero tatuar, me quiero poner un piercing, ay, me quiero poner nalgas. Por favor, porque eso es lo que quieren las jóvenes hoy. Quieren mundo allá, que las vean, que se exhiban allá, no acá. ¿Qué hace, por favor? Una jovencita de la iglesia queriendo mostrar busto y queriendo mostrar cola y mostrando el ombligo. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Espíritu de Judas, que muestra una cosa cuando no lo es. Es una mentira. Y de eso Dios se encarga, porque podemos burlarnos de todo el mundo menos del Señor. Ríase de mí, diga que el pastor es un tonto, es un ridículo, ríase de su papá, de su mamá, ríase de su esposa o de su esposo, que le dice: mire, por favor, no vaya, no lo haga, ríase, búrlese. Pero Dios no se burlará nunca, jamás, porque Dios no se queda con nada. Ese era Judas, uno de los 12. ¡Oh! Tremendo, ¿verdad? Uno de los 12. Siempre vimos a Judas: ay, Judas es el que entregó a Jesús, pero no veíamos el contexto de lo que era Judas. Y cómo el espíritu de Judas está permeado, está ahí en la iglesia, sentado. El espíritu de Judas en las muchachas que quieren buscar novios del mundo, allá impíos. O muchachos queriendo buscar novias del mundo. Cuando se sabe, hermano, es que se les dice, y no lo dice uno, lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? No os unáis en yugo desigual. Y como nos creemos redentores, ¿verdad? Sí, como yo soy redentor, como yo soy la reencarnación de Cristo, piensan muchos. Entonces, pastor, yo me voy para allá porque es que yo voy a hacer que todos se conviertan y vengan a la iglesia. Por favor. Esa mentira se la creen ellos y nadie más. Ese es el espíritu de Judas. El espíritu de Judas dice: mi amor, no se preocupe, yo solamente me voy a dar una cervecita con un amigo y vuelvo. Mentiras. Porque cuando entra la cerveza se le alborota el ojo y empieza a ver lo que no tiene que ver.
Nadie me dice amén, ¿sí o no? Amén. ¿Amén o no, Gaby? Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces Judas decide vender a Cristo. Judas dice, me vale más la plata que caminar con uno que está a punto de morirse. Necesito más el dinero. Me sirve más tener de amigos a los fariseos que tener de amigo a Cristo y a los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Me sirve más tener de amigo a mis primos que les gusta el trago, y les gusta la farra y les gusta el vicio, que tener de amigos a los de la iglesia que son unos religiosos, ¿verdad? Eso piensa Judas. Me sirve más tener de amigo al que tengo en la oficina, que tiene amantes por doquier, pero es muy buen amigo mío. Él sí me entiende, él sí me comprende. Me sirve más tener de amigo en la oficina aquel que le coquetea sabiendo que usted tiene esposo. Ese es Judas. Judas siempre va a pensar que es mejor otra cosa que lo de Dios. Siempre Judas va a ver con más valor lo que tiene el diablo que lo que Dios le ofrece. Porque lo que Dios ofrece es intangible. Entiéndame, es intangible, es eterno. Lo que el diablo ofrece es tangible, lo puedo tocar, pero es efímero, es temporal, no durará. No durará. Y me muestra la palabra diciendo que después de muerto Jesús, Judas, corroído del arrepentimiento, decide ahorcarse. ¿Qué dice la palabra en el libro de Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. Es inevitable. Y la muerte lleva etapas, ¿sabía eso? Muerte espiritual. Entonces ya la persona, cero Dios, cero oración, cero iglesia, cero todo lo que tenga que ver con Dios, cero. Y la segunda muerte es muerte familiar. Entonces ya se apartó de la iglesia, se apartó del círculo y decidió apartarse de su familia. Muerte económica o financiera. Y por último, la muerte física. Y quizá todavía pensamos que podemos seguir jugando con Dios. Yo creo que esa es la gran lección que nos deja un día como hoy. Del Señor no nos podemos burlar. Porque la palabra dice en Eclesiastés que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Todo. Y los que ya somos adultos acá, que tuvimos una adolescencia, ¿cómo decirlo? Rebelde, sabemos que en algún momento el Señor nos hace pagar las consecuencias de todos nuestros actos. Ahora, hay otro en la Biblia. Ese fue Judas. Y Judas, escúcheme bien esto, negó a Cristo, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Pastor, pero en la Biblia no dice eso. Pero ¿cómo llamo yo al que le ofrecen plata para no entregar a Cristo y lo entrega? ¿No es negarlo? ¿Cómo llamo yo al que le ofrece el mundo y prefiere el mundo a Cristo? Eso se llama negarlo. ¿Por qué cuando le ofrecieron los ciclos de plata a Judas? ¿Por qué Judas no dijo, un momentico, no puedo? No, yo no puedo. Es más, voy más allá. ¿Qué tenía que hacer Judas con los fariseos, por Dios? ¿Verdad? ¿Qué tenía que hacer Judas con los fariseos? Nada. Nada, amados, nada. Ahora, la otra parte de la historia la compone un hombre llamado Pedro. Rebelde. ¿Por qué era un hombre rebelde? Era un hombre intemperante. De esos que dicen, es que así soy yo.
y de malas todo el mundo. Así era Pedro. Pedro era así. A Pedro tocaba entonces, es que como es Pedro, no, a Pedro no le digan nada, no, a Pedro déjelo allá. Hasta que llegó uno que se llamó Jesús. Y como a Jesús no le queda grande nadie, Jesús llegó a ponerle orden a la vida de Pedro. Como cuando Jesús llega a ponerle orden a la vida de los novios que están fornicando. Y el Señor viene y le toca el corazón a él o a ella y le dice, mira, está mal lo que estás haciendo. Yo pienso que es bueno que dejes de hacerlo. Y él va y busca a la novia o ella va y busca al novio. Y el novio le dice, pero ¿cómo me haces esto si yo te amo? Pero es que el amor lleva respeto. Yo por eso siempre le digo, cuando llegan novios, le digo, dígale que no. Póngalo a pasar aceite para que aprenda. Y si llega y le digo, dígale que no y que pase aceite a esa muchacha. Si lo ama o la ama, va a respetar su decisión. Si no, nunca lo amó, tenía otro interés. Y así era Pedro. Vuelvo al tema. Así era Pedro. Pedro era así, arrebatado Pedro. Tan arrebatado Pedro era que el día que llegaron a coger a Jesús y lo aprendieron, sacó la espada y le cortó la oreja a uno llamado Malcolm, que era uno de los guardas de los fariseos. Y Jesús en su misericordia cogió la oreja y la puso nuevamente y lo sanó. Tan lindo el Señor, así es. Bueno, yo diría amén, no importa. Mire, Pedro entendía que el caminar con Cristo no era fácil. Y quizá Pedro tenía las mismas crisis que tenía Judas. ¿Usted cuántas veces cree que Pedro no quiso devolverse a su pesca? ¿Cuántas veces no cree usted que Pedro quiso devolverse a su mundo? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pensado devolvernos a donde estábamos? ¿Cuántas? Abandonarlo todo y volver a empezar de ceros. Eso es una mentira. ¿Yo cómo empiezo de ceros con el Señor otra vez? Si ya lo conozco y ya sé lo que Él quiere de mí. Es imposible, hermano. Y Pedro empezó a tomar como referente todo lo que hacía y lo que veía en Jesús. Y llegó un día en el cual se acercaba la muerte de Jesús. Y así como se probó la fidelidad de Judas, también se estaba probando la fidelidad de Pedro. Y a Pedro le tocó más duro, porque a Pedro se lo dijeron de frente y el Señor le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. Libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. 22:31 dice. ¿Lo tiene conmigo? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Las mismas pruebas que estaba pasando Judas, estaba pasándolas Pedro. Y los dos estaban con el mismo maestro que era Jesús. Lo que pasa, Camilo, es diferente a lo que pasa Henry, pero los dos tienen algo en común y es que tienen a Cristo como su centro. Lo que pasa Plinio es diferente a lo que pasa Jimmy o a lo que pasa Jaime, pero los tres tienen algo en común y es a Cristo como su centro. El cómo cada cual determine y tome las decisiones depende del convencimiento que cada uno tenga respecto a Cristo. Eso marca una diferencia. ¿Cuál es mi convencimiento? ¿Cuál es mi convicción por Cristo? Porque así como lo tientan a usted, me tientan a mí. Escúcheme lo que le digo. A todos nos tienta Satanás. A todos. Y así como usted pasa momentos difíciles, los paso yo.
Y así como a usted le llega la tentación y usted tiene la oportunidad de decir, ¿lo hago o no lo hago? A mí también como pastor, a un líder, a todos. Todos tenemos en algún momento la oportunidad de tomar una decisión radical en nuestras vidas, todos. Y Pedro la tuvo. Es más, le quiero decir algo, Pedro se equivocó igual que Judas. También lo negó. También se avergonzó de Jesús. También hizo las cosas mal. Pero la gran diferencia que tuvo Pedro referente a Judas es que Pedro, cuando recapacitó, vino delante de Dios, se arrepintió y empezó a tomar el camino en el cual el Señor lo había puesto y que él había querido abandonar. Yo le hago una pregunta. ¿Quién obligó a Pedro a negar a Jesús? Nadie. ¿Quién lo obliga a usted a avergonzarse del evangelio? Nadie. ¿Quién lo obliga a usted a caer en pecado conociendo a Cristo? Nadie. Nadie. Por eso nosotros no podemos decir, y yo voy en contra del que venga y me diga, pastor, qué pena, pequé. Bueno, ¿y qué pasó? Pastor, es que fue un momento, eso fue un de repente. Mentiras. Eso es una mentira grande, amado. Nunca, jamás un pecado es así. Porque el libro de Santiago claramente nos dice que todo pecado necesita una concepción. Necesita una premeditación, necesita un tiempo para ser concebido y para ser decidido en el corazón para hacerlo. Aquel joven que decide entregarle su vida al diablo, yéndose al mundo, no es porque fue un momento, no es porque fue algo que pasó, es porque lleva tiempo concibiéndolo. Aquel hombre que decide abandonar su hogar, lleva tiempo concibiéndolo. Aquella persona que decide robar, es porque lleva tiempo concibiéndolo. El pecado necesita concepción. Y Judas mostró su corazón mucho antes. Mucho antes. Y Pedro mostró su corazón cuando estaba en medio de la crisis. Ahí en medio de la crisis, cuando ya se vio en peligro, Pedro mostró su corazón y dijo, hey, yo no me parezco a él, yo no soy nada de él. Ay, pero es que usted como ahora va a la iglesia, usted es una religiosita. Yo no, ¿cuál iglesia? Yo no soy nada de eso. Yo no voy a ninguna iglesia. Ay, usted como ahora le gustan son las alabanzas y no el reggaetón. ¿Cuál alabanzas? A mí me gusta el reggaetón. Esa es la juventud que estamos viviendo hoy. Y esa es la adultez que estamos viviendo hoy. Gente que no valora. Gente que no tiene peso espiritual. Gente que no tiene un criterio, no tiene un carácter, no tiene un amor, no tiene una pasión, no tiene gratitud por lo que Jesús hizo. Eso es lo que vemos hoy. Gente que pisotea el sacrificio de Cristo en la cruz. Gente que pisotea la sangre de Cristo. Porque después de que yo conozco a Cristo y he conocido y entiendo el sacrificio de la sangre de la cruz y decido devolverme al mundo a pecar y a revolcarme en el vómito como el perro, soy un desagradecido y una persona que nunca tuvo verdaderamente a Cristo en su corazón. Porque el que lo tiene, a pesar de que tenga las crisis, permanece, no se mueve, hermano. Y a pesar de caer, se vuelve a levantar y dice, Señor, aquí estoy, aquí permanezco y aquí seguiré. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Judas tenía la oportunidad que tuvo Pedro. Después de haberse equivocado porque lo había entregado, Judas perfectamente hubiese podido venir como vino Pedro delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, me arrepiento, Señor. Hice mal, Señor, perdóname. Pero fue un cobarde que escogió la salida fácil y se ahorcó. Pedro no. Pedro entendió que la misericordia de Dios es lo suficientemente grande como para perdonar este
y un error quizás más grande, pero siempre y cuando haya un arrepentimiento. Pero lo que vemos hoy son remordimientos, mentiras, hipocresía, máscaras, es lo que vemos hoy. Gente que aparentemente se arrepiente, pero vuelven a su pecado una vez y otra y otra y otra y otra, y cada vez que vuelven pisotean la sangre de Cristo una y otra vez. ¿Sabe? ¿Cómo nos damos cuenta que Pedro tuvo la oportunidad de ser diferente? Quiero que me acompañe, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 40. Voy a darle 2 versículos respecto a Pedro, de cómo Pedro realmente tuvo un cambio después de Cristo, después de haberse arrepentido. Hechos capítulo 2, verso 40. Pedro estaba dando un discurso a los judíos recién convertidos. Y dice la palabra en el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pregunta: ¿no es esta una generación en muchos aspectos perversa? ¿No lo es? ¿No es perverso que alguien diseñe una aplicación donde quiera hacer que el que entre se suicide? ¿Eso no es perverso? Porque el que diseñó la ballena azul, ¿qué quería? Que todos le obedecieran. Porque hoy está de moda eso, dejarnos guiar por cualquiera. Y entonces están de moda los youtubers, que hay buenos, pero hay perversos. Es un peligro. Usted como papá debe saber a quién siguen sus hijos. Tenga cuidado, hermanos, con darles libertad en las redes. Mucho cuidado con que usted no pueda ni siquiera saber qué hace su hijo en el internet. Mucho cuidado. Y Pedro también, un poquito más adelante, Hechos capítulo 4, verso 13, dice la palabra: entonces viendo, estaba Pedro y estaba Juan delante del concilio, estaban siendo juzgados porque Pedro había sido el instrumento de Dios para sanar a un paralítico. Verso 13, entonces viendo los fariseos, los ancianos de la sinagoga, en cabeza de Caifás, el sumo sacerdote, dice: entonces ellos, viendo el denuedo, es decir, denuedo es la facilidad, la unción con la que sale la palabra, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Es decir, Pedro y Juan eran hombres iletrados, que no tenían la preparación que tenían todos esos sacerdotes. Dice la palabra, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Escúcheme esto y termino diciéndole algo. ¿En qué reconocen otros que usted camina con Jesús? ¿En qué lo reconocen? ¿En qué reconocen otros? ¿En cómo hablo? ¿En cómo me comporto? ¿En cómo me visto? ¿En cómo pienso? ¿En cómo actúo? En todo. En todo. En todo nos reconocen que caminamos con Jesús, los que caminan. Porque acuérdese que aún en medio de los discípulos habían Judas. Ahí sí, como dice la canción, caminaba con Jesús y comía con Jesús, pero no era de Jesús. Eso dice la canción, ¿verdad? Y hay muchos así. Caminan, hablan, comen, se portan, pero no tienen nada que ver con Jesús. Y volvemos a lo que dice la palabra, el libro de Hechos, capítulo 22. No se preocupe, se lo leo. Dice la palabra. Bueno, busquémoslo entonces. Hechos capítulo 22. Y esto que nos quede como enseñanza hoy. Verso 28.
20:28, perdón. Hechos 20:28. Gracias. 20. ¿Lo tiene conmigo? ¿Sí? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar las iglesias del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Es lo que celebramos hoy, ¿verdad? Que Cristo por su sangre nos ganó a todos, ¿verdad? Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Wow. Pastor, pero si estamos en la iglesia y la palabra le dice, Jesús le dijo a los discípulos, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará conmigo al reino de los cielos. A eso nos enfrentamos hoy. A eso nos enfrentamos. Ahorita estaban aquí afuera, nos estaban mirando mal. Yo creo que hasta más de un madrazo nos ganamos ahí porque teníamos la alabanza aquí puesta. Bravos, bravos. Como cuando uno está bravo, así estaban afuera con nosotros, bravos. Porque Fabián decía algo que es verdad. Yo no celebro, yo no conmemoro a un Cristo muerto, ni caído. Y lo digo con mucho respeto. No conmemoro eso. Yo conmemoro a un Cristo que resucitó, que se levantó de los muertos y está centrado a la diestra del Padre. Eso es lo que conmemoro yo. Por eso me siento gozoso y feliz. Por un Cristo que dio su vida por mí y que dio su vida por todos. Así muchos no la valoren. Así muchos la desperdicien. Y así para muchos no valga. Termino diciéndole esto. Verso 30 del capítulo 20. Miren lo que dice la palabra. Y de vosotros mismos se levantarán hombres como género, o sea, hombres, mujeres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así les fastidie, así les incomode, así no lo quieran ver a uno, nuestro deber es ¿qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Muévanse. Dios, iglesia, Cristo, ore, ayune, hágale. Así se fastidien de nosotros. No me importa. No me importa. Papás, ¿cuántos papás hay acá? Levanten la mano. Los exhorto, los motivo. Estorben a esos muchachos. Estórbelos. Ore. Doble sus rodillas por ellos. Pero no permita. Escúcheme lo que le digo, papá. Abra sus oídos y escúcheme. No permita que Satanás venga a robarle lo que es suyo. No lo permita. No lo permita. Porque los muchachos son necios y son rebeldes. Dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 8, en el verso 20, dice, porque el corazón del joven el corazón del hombre es necio desde su juventud. Yo exhorto, papás, no permitamos que venga el diablo, como dice la palabra, y que venga por ahí un lobo rapaz, vestido de oveja, y quiera robarse y sacarnos de la iglesia lo que con tanto esfuerzo hemos querido mantener dentro de la iglesia. Y a esos jóvenes que andan por ahí diciendo, es que es mi vida, es que yo soy, es que nadie tiene derecho a meterse en mi vida. Yo le invito a algo. Revise las cuentas de la casa y evalúe cuánto pone, con cuánto arregla, con cuánto ayuda. Porque el joven que dice que es mi vida y a mí nadie se mete es porque tiene que estar pagando, hermano. ¿Sí o no? Yo hago respetar mi casa, un apartamento el día que yo soy el que ponga para la arriendo. Le digo, en mi casa no se meta, no sea sapo.
Antes no. Pero como hoy los jóvenes piensan que tienen derechos y están equivocados. Entonces usted y yo, papá, veremos si vamos a dejar que los jóvenes hagan lo que les dé la gana. Y si vamos a dejar que el espíritu de Judas los gobierne, o la decisión de Pedro pueda sacarnos avante con estos jóvenes y con esta juventud que tenemos hoy. La decisión es nuestra. Yo como pastor de esta iglesia, escúcheme bien lo que le digo, yo como pastor de esta iglesia estoy dispuesto a darme la pela por cada uno de ustedes, como lo he hecho hasta hoy. Pero necesito el apoyo de ustedes. No podemos permitir que Judas siga campante en una iglesia. ¿Y sabe cómo confrontamos? ¿Sabe cómo lo sacamos y cómo lo erradicamos? Confrontándolo. Confrontándolo. Al hipócrita le quitamos las ganas y la bobada confrontándolo. Porque el hipócrita es hipócrita hasta el día que le digan, hágame un favor, sienta acá y sosténgamelo. Ese día, vea, le tiemblan las corvas. Al joven que en la casa va y dice, a mí de esa iglesia no me hable, tráigalo y póngamelo al frente para que me lo diga en la cara. Yo quiero verlos, yo los quiero oír. Yo quiero escuchar al joven hipócrita en una casa y mostrando una cara aquí en la iglesia. Yo los quiero ver. Los quiero ver acá sentados al frente mío. A los esposos, esposas, no le permitan la hipocresía a un esposo. No le permitan la hipocresía a unos hijos. No le permitan la hipocresía a una esposa. No permitan la hipocresía en su casa. No la permitan. No la permitan. No dejen que Judas camine campante en su casa. No lo permita. Es la invitación que le hago hoy. Póngase en pie, por favor. Padre, está ocupado. Pedro, ¿estás ocupado ahí? Ok. Bueno, no importa. Fabián. No. Fabián no está. Se fue. Está allá adentro. Listo. Coge el piano, por favor. Padre, Señor, he hablado lo que me has dicho que tengo que hablar, Señor. Padre, no me he guardado nada, Señor amado. Y yo te doy la gloria por darme un día como hoy, Señor, en el cual sé, Padre celestial, Señor, Padre, que has dejado una enseñanza. Bájala eso, deja que va a funcionar el piano, por favor. Padre, yo te doy gracias porque sé que hoy has dejado una enseñanza para esta iglesia, Padre. Señor, es el estilo, es la forma. Señor, perdóname. De pronto soy tan arrebatado como Pedro, Señor. Quizás soy tan acelerado como él, Padre. Pero soy tan sincero como él, Padre. Y cuando me equivoco, vengo y te digo, Señor, perdóname. Y cuando me equivoco, Señor, te digo, ayúdame, Padre, porque esta carne, Señor, necesito traerla sujeta a ti, Señor. Tú lo sabes, Padre. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces mi corazón y conoces mi vida, Señor. Y sabes, Padre, que trato de ser el mismo en mi casa, en la calle, en la iglesia o donde vaya. Y por eso, con esa autoridad moral, Señor, me paro en este púlpito para predicar, para hablar, para compartir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ninguna persona que está en este lugar le entrará por un oído y le saldrá por otro. No, renuncio a eso. Señor, tu palabra ha sido enviada. Haz lo que debas hacer con ella, Señor. Tu palabra ha sido puesta en esta tierra, Padre. Haz lo que tengas que hacer con ella. No permitas que ninguno, Señor, salga de este lugar como si nada hubiese pasado. No permitas que ninguno salga de este lugar, Señor, como si nada hubiese sucedido, Señor. Yo te pido, Padre, que hagas mi carácter más como el tuyo, Señor. Yo te pido que hagas mi voluntad acérrima como la tuya. Yo te pido, Padre, que no permitas, y si hasta hoy ha pasado, te pido que saques de esta iglesia, de estos hogares, todo espíritu de Judas. Sácalo, Señor. Échalo fuera. Sácalo, Padre. Padre, como echas fuera al hombre fuerte, saca, Señor,
de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Todo espíritu de Judas, espíritu del diablo, Señor, que ha querido venir, Señor, colarse, intrometerse, Señor, y como lobo rapaz venir a dañar la obra que tú has querido hacer por años. Padre, en el nombre de Jesús, consagro esta iglesia, consagro cada familia para ti, mi Cristo. Padre, hoy declaro y confieso, Padre, que esta iglesia te pertenece, Señor. Como pastor, como sacerdote de esta casa, como cabeza de esta congregación, hoy consagro la vida de cada persona que hace parte de esta iglesia para Cristo. Y así quiera, Señor, esa persona, después de hoy, Señor, que se consagra, que yo como autoridad le consagro a Cristo, así quiera irse al mundo, del mundo lo traerás, del mundo la traerás, del mundo, Señor, allá te irás a estorbarle, allá te irás, Señor, a hacerle pasar el día malo, allá te irás a hacerle pasar vergüenzas, a hacerle pasar penas, a hacerle sentir mal, Señor, y hacerle entender que ese no es su lugar es en la iglesia, Señor, su lugar es con Cristo. Padre, haz algo, Señor. Haz algo con esta juventud. Haz algo con el corazón de estos jóvenes y de estas jovencitas que quieren venderse al mejor postor, Señor. Esos corazones, Padre. Ese corazón de esos jóvenes que se prostituye espiritualmente, Señor. Se comportan según el lugar, que hablan según la persona que tengan al frente. Padre, en el nombre de Jesús, haz algo, Espíritu Santo, haz algo, Espíritu de Dios, perméalos, ve a lo profundo, Dios, ve a lo profundo, Señor. Haz algo, Señor, en nuestras vidas. Y que un tiempo como este no pase, Señor, desapercibido. No vuelva vacío, mi Dios. Que no regrese vacío, Padre. Quizá como Pedro te hemos negado. Quizá como Pedro, Señor, hemos sido necios. Quizá como Pedro, Señor, hemos sido renuentes. Pero hoy, igual que Pedro, venimos delante de ti, Señor, arrepentidos, con ganas de más de ti, Señor, con ganas, Señor, de que no nos abandones ni nos dejes, Padre. No queremos actuarnos cobardemente, no queremos actuar cobardemente, no queremos portarnos cobardemente. Anhelo, Señor, una iglesia que tenga, Señor, carácter. Una iglesia que se comporte, como le diría David a Salomón, varonilmente. Una iglesia, Padre, que entienda, Señor, que el propósito contigo es eterno. Así no veamos lo tangible, así no tengamos una cuenta llena, así no tengamos, Padre, el bolsillo lleno, Señor. Padre, el propósito tuyo es en una eternidad. El propósito de Satanás es momentáneo, es instantáneo. El propósito de Cristo lleva proceso y será eterno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gloria, Señor, nos cubra. Que tu unción nos cubra, Señor, y que tu Espíritu Santo haga en nosotros la obra que tiene que hacer, y no permita por nada del mundo que ningún alma de esta iglesia se pierda, Señor. Ninguna. Me rehúso, Señor. Renuncio a ver un alma de esta iglesia que se pierda, Señor. Renuncio a eso.
Y me paro en la brecha, Satanás. Y te digo, y te ordeno en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que quites tus puercas y sucias manos de estos hogares, de esta juventud, de estos matrimonios, en el nombre de Jesús. Padre, no permitas que el mundo con su embelezo los cautive. No permitas que ningún lobo rapaz venga a arrebatarlos del lugar donde tu Espíritu Santo los ha puesto. Bendigo sus vidas en esta hora, Señor. Y que sea esta una mañana de arrepentimiento verdadero. Que sea esta una mañana, Señor, de contrición verdadera. Por Cristo. Te alabo, Señor. Te bendigo. Y te doy toda la gloria y la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar para recibir los diezmos, ofrendas. Si usted trae algo para el Señor esta mañana, vamos a recibirlo. Y quiero decirles algo, y es: ok, la iglesia ha querido tener un detalle en el día de hoy. Pues como no somos, bueno, sí somos hartos, gloria al Señor, pensé que íbamos a hacer menos. Pero queremos invitarles un chocolatico con pan, calientico, rico, ¿sí? Por favor, no se vaya antes de subir y poder tomar su chocolatico antes de irse. Amén. Yo sé que es poquito, sencillo, pero lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar. ¿Alguien necesita un sobre o algo? ¿No? Listo, ok. Fabián, tómela el folí, por favor. Y vamos a orar y luego quedamos despedidos. Amén. Les doy las gracias por haber venido hoy. Espero que... Ah, sí, miren, iglesia, siéntese un minutico, quiero comentarles algo. Esta iglesia tiene la fortuna, creo yo, y la bendición de tener un misionero con nosotros. Amén, es un misionero, ese chiquito, él se llama Santiago Ortega. ¿Usted lo conoce ahí, vea? Obviamente es el muchacho, ¿no? Él es Santiaguito, él está en este momento en Chiapas, México. Amén. Él decidió irse como voluntario a predicarle a unas tribus indígenas a 6 horas de esa ciudad que se llama Chiapas. Amén. Hace 8 días oramos por él. Él es un hombre apasionado por las misiones. Y él dijo: pastor, por favor, muestren las fotos. Quiero compartirlas con la iglesia de lo que estoy haciendo. Esas son las fotos de lo que él estaba haciendo. Él se fue a trabajar allá con todos los niños de las comunidades indígenas. Y estando allá en México se encontró con otras personas de otros países que iban a lo mismo, a servir y a predicar de Cristo. Amén. Entonces, y él también, tenemos el audio, y él también mandó un audio, dijo: pastor, compártaselo a la iglesia. Y pues obviamente hay que honrar la fe de este muchacho, que se fue solo, ahorró solo para su pasaje. Nosotros como iglesia le dimos una ofrenda misionera. Con esa ofrenda él terminó de pagar la comida y la estadía, porque tenía que pagarla. Amén. Y unos detalles que llevó para los niños, para los indígenas. Y él dice: pastor, por favor, compartan este audio. ¿Podemos mandarlo? Suéltalo. Buenos días, iglesia, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me encuentro acá en México, estoy en un lugar donde casi no hay señal, pero bueno, tengo la oportunidad de mandar este audio. Estoy bien, estoy muy bendecido. Dios me ha enseñado demasiadas cosas en este viaje. Y gracias al apoyo de los pastores y líderes y personas que decidieron apoyar, tuve la oportunidad de con las personas que venían donar unos regalos, aunque es lo mínimo, pues se hizo con amor y se hizo un trabajo con hombres, mujeres, niños, mujeres, hombres en general. Yo, por ejemplo, trabajé en la parte de niños, ya sea haciéndoles actividades y pintándoles, haciendo pintucaritas. Y ya muy pronto ya estaré viajando otra vez para Colombia. Hasta luego, espero que estén muy bien, Dios los bendiga. Esa es la iglesia. Bendiciones y nos vemos la otra semana. Ese es Santiaguito.
Entonces, pues queramos compartir. Hay que honrarle la fe a Santiago porque si él lo manda, hay que honrarlo. Amén. Y Dios bendiga la fe de este muchacho. Este es el segundo viaje misionero que hace mientras está en la iglesia con nosotros. Ya había hecho otro el año pasado. ¿Ah? Al tercero. Ok. ¿Le gustan las misiones? Amén. Le gusta servir al Señor, donde el Señor lo lleve y el Señor habrá de traerle su recompensa. ¿Ok? Ahora sí, pongámonos en pie, por favor, vamos a orar y quedamos despedidos. Amén. Ay, Jesús. ¿Cuántos se dan con una palabra hoy? ¿Y los de acá? No. Sí. ¿Cuántos se dan con una palabra hoy? Amén, aleluya, sí, porque imagínense, uno lo hace con amor. Padre, que estás en el cielo, alabo tu nombre, Señor. Te doy gracias por un día como hoy. Te doy gracias por una reunión como esta, Señor. Gracias por cada persona que hoy vino, Señor, porque sé que lleva algo de ti, Señor, impregnado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre Santo, que tu gloria, Señor, se manifieste, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste. Sé que tú no dejas ninguna obra incompleta, Señor. Y como hiciste la obra con Pedro, la harás con cada uno de nosotros, con defectos, con virtudes, con altas, con bajas, Señor. Padre Celestial, con chiripiorcas, con caprichos, con lo que sea, Señor amado, Padre, harás y terminarás de hacer la obra que tienes con nosotros. Por eso bendigo esta iglesia, Señor, porque es una iglesia, Señor, que sabe recibir con amor de tu instrucción. Oro, Padre